Bueno, ya estoy grabando y vamos a comenzar la clase. No sé si es 4 o 5, quizás me equivoqué con el número. Me da la sensación que es la cuarta clase que tenemos. Y vamos a hablar del convertidor trifásico conectado a la red. La agenda del día de hoy tiene que ver con repasar un poquito lo que vimos el martes de las transformadas, solamente las fórmulas nomás. Preliminares un poco de accionamiento eléctrico, por qué, cómo y dónde se usa. Y después vamos a analizar un poco de control vectorial. Control vectorial habitualmente se entiende por sinónimo de control en el eje de Q de el convertidor fuente de tensión, o esta sigla en inglés se usa por Voltage Source Converter, si no me equivoco. Voltage Source Converter. Si ustedes estudian por ahí, es probable que lo vean como BSI también, que es lo mismo pero con la I de inverter. Entonces, retomando lo que vimos el martes en función de las transformadas, la síntesis es que tenemos la transformada de Q, que necesita el cálculo del ángulo, la señal D, si yo estoy calculando el ángulo con el vector al cual me quiero ir, A de Q debiera tener toda la amplitud, y la señal Q debiera quedar en 0. Y la transformada alfa beta también la estudiamos, y es una matriz numérica porque no hay un ángulo, sino que son valores fijos. Y en el U virtual les dejé esa tarea. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Profe, a mí se me ocurrió, o sea, me apareció una pregunta después de que había terminado la clase. ¿Qué pasa si el sistema está desbalanceado? Buena la pregunta, Matías. No sé si estudiaron componentes de secuencia. No. Están en CEPO, ¿no? En P1, si no me equivoco. Sí, estamos en P1, pero Pero quizás lo conoces por otro nombre, pero es cuando estudian la matriz de Fortescue y descomponen un sistema trifásico en secuencia positiva, negativa y cero. Eso no lo han visto. todavía no llegamos ahí, profe. Ah, Todavía no ya, hemos perfecto. llegado ahí. Ya, pero es súper buena su pregunta. Yo he trabajado harto con sistemas, pero yo trabajo en fallas. Entonces, cuando hay una falla, el sistema es intrínsecamente desbalanceado y lo que uno hace es descomponerlo en 3 sistemas independientes, de secuencia positiva, de secuencia negativa y secuencia cero. Y esos sistemas son equilibrados y balanceados entre sí. Entonces, uno tiene un sistema desequilibrado, y ese sistema desequilibrado se descompone en 3 componentes o en 3 sistemas trifásicos, todos ellos equilibrados. Y eso es lo que se conoce como secuencia positiva, negativa y cero. Entiendo que esa es materia de P1. Vale, profe. Y lo que va a pasar es que, espérenme, déjenme ver por qué me quedaron este dibujo. Voy a descartar los cambios. Que a veces cuando escribo con el lápiz se queda pegado y me estaba molestando eso. Entonces, lo que va a pasar es que cuando un sistema tenga alguna falla, o sea, desequilibrado, las 3 tensiones de acá no van a ser iguales. Pues entonces, por ejemplo, la roja va a, déjenme escribir, va a ser más chiquitita, va a llegar hasta ahí nomás. Entonces, ustedes van a tener un desequilibrio entre las 3 fases y cuando se vayan al alfa beta lo pueden hacer igual, pero el alfa o el beta o alguno de ellos va a ser más chico. No van a tener la misma amplitud. Y cuando vean esto en DQ, van a ver aquí una componente más bien así de 100 Hz. Y en ese caso, se necesita usar alguna estrategia para descomponer, porque la gracia de que el DQ sea continuo es que yo puedo usar controladores lineales que ofrecen cero error en estado estacionario a entradas tipo escalón. Yo no puedo controlar una sinusoide con un PI, no sé si tenían claro eso. ¿Lo sabían o no lo sabían? No, profe, yo no lo sabía. No, no sabía que no podía controlar un senoide con un PI. No, no se puede. O con un PID tampoco. ¿Por qué?
porque cuando ustedes analizan errores, teoría de errores, les dejé los apuntes del profesor Cárdenas y las clases que yo hago un poco más detallado de eso. El PI ofrece 0 error en estado estacionario para entrada tipo escalón, y dependiendo del orden de la función característica, yo voy a necesitar un integrador o un 1 por s cuadrado, pero voy a necesitar más polos en el origen, dependiendo si la señal G por H es del estilo escalón, o recibe un escalón, o recibe una rampa, o recibe una parábola. Pero en ningún caso yo puedo controlar una sinusoide, que es una señal no lineal, con un controlador lineal. Ese es el punto. Entonces, una de las utilidades que algunos de ustedes me preguntan por qué se usa todo esto, o en qué se usa, es eso, es porque los sistemas son alternos, y yo tendría que usar controladores no lineales, de los cuales hay, pero en realidad el controlador PID es el más sencillo y el más fácil de programar, y cuando uno lo programa digitalmente es súper poquito código, entonces por eso es tan popular. Ahora, volviendo al punto, lo que nosotros vimos el martes es lo que está en la pizarra, perdón, en la diapositiva. Y vimos el tema de las transformadas, y en la tarea les dejo la inquietud de que puedan responder por qué la de en medio es conservativa en amplitud y por qué la otra es conservativa en potencia. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá, que esto es repaso del máster nomás, aparte de lo que preguntó Matías de los sistemas desbalanceados. No, profe, no hay duda, al menos yo. No aún, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, antes de seguir avanzando, dejé esta diapo en blanco para hacer como una deducción que puede que no sea tan evidente cuando están recién empezando. Pero habitualmente este enfoque con matrices de las transformadas es un enfoque más bien americano. Si ustedes estudian algún paper, algún libro de autores de universidades estadounidenses, habitualmente se trabaja más con matrices. Si se van a la escuela más europea, principalmente la gente de universidades alemanas, que fue la que empezó con el control vectorial, usan notación vectorial. Y ahí queda un poquito distinto, pero la base es sencilla. Nosotros vamos a tener un eje con una componente de tensión o de corriente en alfa y en beta. Entonces vamos a hacerlo con el vector de, perdón, el vector de tensión. Y el vector de tensión lo vamos a tener acá, girando con un ángulo θ. ¿Queda claro, no? Y ese vector, si yo lo quisiera llevar a dq, lo que yo tengo que hacer es el vector en dq va a ser igual al vector en alfa beta por e elevado a j menos θ. ¿Por qué? Es porque el vector en alfa beta se define como un vector en dq, o sea, como un módulo, por un e elevado a jθ, si yo mido el ángulo en sentido contrarreloj. ¿Se entiende esa notación? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, lo importante de esto es que cuando yo me voy a dq, o más bien la definición de un vector vectorialmente en dq es el vector en alfa beta por e elevado a menos j con el ángulo que tenga, que esté rotando ese vector. Eso es lo importante. Entonces, esto en componente sería el módulo por coseno de θ más j, el módulo por seno de θ.
Entonces, finalmente, lo que hace el IRSA de Q es que cancela los senos y cosenos, pues, y me quedaría el módulo que sería... Es lo mismo, pero con un menos al medio. Que al módulo por el coseno No, de... esto queda J teta 0, ¿Por qué? porque se restan. Pero si lo descompone de la misma forma de abajo, ¿no le quedaría el módulo por el coseno de teta menos j por el módulo seno de teta? Ahora sí, mamá. Espera, déjeme que me enrede. Ahora de nuevo, Matías. Si lo descompone de la misma forma que el de abajo, ¿no le quedaría el módulo de b alfa beta por el coseno de teta menos j módulo de b alfa beta seno de teta? De la misma forma, pero con un menos entre medio. ¿O estoy equivocado? No, no, queda el vector en dq es bd más jbq. Sí, sí, de eso me acuerdo. Pero por eso me refería a que descompusiera la primera expresión igual que como la segunda. Y como tiene el ángulo negativo, en vez de sumarse, Ah, se no, pero es que restaría. lo que no están viendo ustedes acá es esto, porque esto es b módulo por e elevado a j teta por e elevado a menos j teta. Ah, yo no, claramente no estaba viendo eso. No. Entonces, finalmente lo que hago con la transformada es que me ahorro los ángulos, me ahorro las señales senoidales, por eso son continuos. Y si yo quiero ver cuánto vale cada una, bueno, tengo que mirar la ecuación. La componente b es igual a coseno de teta más seno de teta, y esto es por alfa, y esto es por beta. Y ahí, finalmente, uno tiene lo mismo que tengo al principio. Porque esto de acá es alfa y esto de acá es beta. Entonces, finalmente lo que uno saca como conclusión es que el alfa tiene un coseno, el beta tiene un seno, el d es continuo y el q es continuo. En el caso que yo pongo el eje d sobre el vector, la componente en cuadratura es 0. Pero eso no pasa siempre. Y eso no pasa siempre porque habitualmente uno se va a dq con el ángulo que fija la operación, que habitualmente ese ángulo se calcula con la tensión. Pero yo voy a tener acá, por ejemplo, un vector de corriente. Entonces, no es que yo mida, porque el vector de corriente va a tener un ángulo que va a ser θ más el posible desfase entre la tensión y la corriente. Pero yo no me voy a dq con este nuevo ángulo completo. Yo me voy a dq habitualmente con el ángulo de la red. Y en dq la corriente queda desfasada, pero es continua. Y lo que va a pasar es que yo voy a ver componente en D y en Q. No sé si se entiende la idea. Entonces, si yo graficara en el mismo gráfico de Q la corriente, es probable que yo vería, por ejemplo, perdón, eso en D, y un valor negativo en Q, por ejemplo. Pero no necesariamente la corriente va a tener la componente en cuadratura en 0. Eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué? Es porque el ángulo con el que yo me voy a dq es el ángulo habitualmente de la tensión. Y tiene sentido porque finalmente en un convertidor conectado a la red, yo me quiero sincronizar ¿a qué?
cuando ustedes se conectan a la red, ¿qué es lo que tiene que hacer su equipo? Supongamos que nosotros estamos hablando que aquí tenemos una unidad que tiene switches, da lo mismo cuáles. Aquí hay un filtro y aquí está la red. Entonces, acá voy a dibujar el filtro así, y acá hay un contactor o un interruptor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda sincronizarme con la red? Estar a la misma frecuencia, trabajar a la misma frecuencia. Bien, Isidora, ¿qué más? Secuencia. No le escuché lo último. ¿Sí? La secuencia, profe. Sí. ¿Qué otra cosa? La magnitud de tensión. Amplitud. Y falta una variable. La variable que falta es la fase. Que estén a la misma fase. ¿Ustedes han hecho laboratorios de sincronizar una máquina síncrona a la red? Que se prenden unas ampolletas. Me acuerdo que ese es el laboratorio que hacía yo en mi tiempo al menos. Sí, profe. Ya. Es importante. Ahora, a decir verdad, uno igual puede sincronizarse a la red. Si lo que pasa es que va a dejar la embarrada nomás, pero yo de repente he hecho pruebas y no sé, pues me estoy sincronizando y tengo la secuencia cambiada. Yo pienso que es positiva y es secuencia negativa y queda la embarrada. Pero finalmente, ¿por qué queda la embarrada? No es que yo no me pueda sincronizar, es que yo al final tengo dos fuentes de tensión. Tengo una impedancia acá al medio y acá. El tema es que la corriente de cortocircuito de esta fuente es mucho más chica que la corriente de cortocircuito de la red. Entonces, si yo hago un corto, es probable que queme todo de aquí para allá si no tengo aislación galvánica. Pero si yo tuviera con distintas frecuencias, la verdad es que nunca he tratado de sincronizarme. Es difícil, si uno quisiera sincronizarse a 50 Hz, no hacerlo con 50 Hz. Consecuencia, amplitud y fase lo he hecho varias veces. Y lo que va a pasar finalmente es que cuando uno se sincroniza, lo que uno quiere es que el equipo que está sincronizando, que tiene un B1, lo que uno busca en la sincronización es que B1 sea igual a BG. ¿Para qué? O lo más parecido posible, para que no pase mucha corriente. Si yo me sincronizo con distinta amplitud, claramente B1 va a ser más chico que BG, entonces cuando me sincronice va a pasar corriente. Si yo me sincronizo con distintas secuencias, va a pasar lo mismo, porque voy a tener el B y el C cambiados. Entonces las fases que están cambiadas, las señales van a estar desfasadas en 120 grados. Y ese desfase de tensión va a inducir una corriente grandota por la línea de esa fase. Si tengo distintas fases, también va a pasar lo mismo. La señal B1A va a ser algo así, y la señal, voy a tratar de dibujarlo con otro color. BGA va a estar así. Perdón por lo feo de mi sinusoide, pero el punto es que aquí, por ejemplo, va a haber una diferencia de tensión grande y va a pasar corriente. Ese es el problema de que uno no se sincronice correctamente. Y lo que hacen esas ampolletitas es que muestran que todo esté sincronizado. Ahora es un método súper arcaico y manual, porque como que uno tiene que estar viendo, es casi que esperamos que esa sincronización se verifique con la vista humana. Yo no puedo ver en el orden de 20 milisegundos y darme cuenta que las ampolletitas están prendiendo con un desfase de 2 mili. Y 2 mili para un sistema de 50 Hz es un 10%, son 36 grados de desfase. Es harto igual.
Profesor, aprovecho de preguntarle, ya que, claro, con la explicación que acaba de dar es arcaico, ¿cuál sería el método para verificar que se cumplan estas 4 condiciones? Eh, no sé si hay más métodos que no sean digitales. En equipos modernos, todos los elementos que uno sincroniza miden la red, hacen un cálculo digital, tienen una rutina que se encarga de chequear. De hecho, yo lo hago así también cuando me sincronizo. Chequeo eso, chequeo eso, chequeo eso y chequeo eso. Y cuando estoy seguro de eso, sincronizo. Y mi Ah, sistema ya. de control le manda un pulso a un relé, el relé activa la bobina del contactor y el contactor se cierra. Así se hace digitalmente y en los equipos modernos. No sé si habrá otra manera de hacerlo como más analógica. Ahí me declaro medio ignorante, no sé cómo lo habrán hecho en los 80 o cosas de ese estilo. Pero ahora es todo digital. Sí, profe. Gracias. Entonces, revisado eso, vamos a ver un poco de preliminares de accionamiento y explicarles también por qué me estoy dando esta vuelta con este convertidor que uno podría pensar que no es accionamiento eléctrico. Entonces, vamos a hacer una clase un poquito más detallada de tipos de accionamiento, pero lo que quiero que tengan claro es que en un variador de frecuencia, que es el accionamiento más completo, hay distintas maneras de controlar ese variador de frecuencia. Control escalar, control DTC, Direct Torque Control, que es lo que hacen los variadores ABB mayoritariamente, y control FOC, que significa Field Oriented Control, y esto se entiende como sinónimo de control vectorial. Y cuando hablemos de control vectorial, tenemos que pensar en DQ. El control escalar muchas veces se conoce como, perdón, el B partido por F se conoce como control escalar. Y la distinción de escalar o vectorial significa básicamente que en escalar yo tengo una sola componente que controlo. Y en vectorial tengo dos. Es un vector de componentes que estoy controlando. Entonces los variadores de frecuencia, si uno los abre y los mira, son algo como lo que se ve acá abajo. Esto es lo que nosotros vamos a construir en Plex, en el que aquí hay un filtro de línea, la red, un rectificador no controlado, un DC-link y el inversor. Y este inversor de acá es lo que estamos estudiando ahora. Es el BSC. Y aquí hay una máquina. Esa máquina habitualmente es una máquina induction machine, una máquina de inducción, pero podría ser una máquina síncrona también. Entonces, la teoría de alfa, beta, de Q y control vectorial se posiciona o se para sobre el hardware que habitualmente es de este tipo. Y ahora, en la gama gigante de variadores de frecuencia que hay en la industria, uno puede encontrar un montón de tecnologías. Y esas tecnologías básicamente son distintos tipos de topologías de convertidores de potencia. Entonces, lo que intentamos dibujar acá es que ustedes, por ejemplo, podrían tener una red de media tensión. Habitualmente los componentes son los que están encerrados en cuadrados negros. Dependiendo de la topología, va a haber un filtro de entrada más o menos grande. Algunas topologías necesitan transformador de aislación. Van a haber rectificadores, muchas veces controlados, como con tiristores, o no controlados, con diodos, un filtro DC, y por ejemplo aquí podría ser un NPC, o podría ser una topología CHV. Yo cuando hablo de topologías, ¿ustedes entienden a lo que me refiero o no alcanzaron a ver estas cosas en electrónica de potencia? ¿Saben lo que significa NPC? Lo voy a escribir por acá. ¿Y lo que significa CHV?
No, profe, yo al menos no recuerdo haber visto eso en electrónica de potencia. Yo O con esos nombres. conversando con el profesor Félix, entiendo que NPC lo alcanzan a ver porque ven la modulación SVM. Pero NPC significa Neutral Point Clamped Converter. Es un convertidor que tiene una topología particular. Y CHV significa Cascade H Bridge. Son convertidores que tienen puentes H conectados en serie. Está la topología LSI, que significa Load Commutated Inverter, que es una topología, otra topología, pero el punto es que cuando estudian electrónica de potencia, ustedes tienen que saber que uno puede arreglar los switches como se le ocurra, siempre que funcione así. Pero hay un montón de distintas topologías. Entonces, si nos vamos a topologías más básicas, es probable que ustedes hayan estudiado el convertidor Buck-Bust y cosas de ese estilo, que son convertidores de CDC. Esas topologías sí las conocen. Sí, profe, el back y el bust Eso sí. lo vimos. Ya, perfecto. Entonces, como esa topología en DC, para ir de DC a C hay un montón. Y las topologías habitualmente cambian con el nivel de potencia. Entonces, las topologías o la topología que voy a ver yo, que es el convertidor fuente de tensión de 2 niveles, es una topología que usa bajas potencias. Si yo quiero ir a potencias más altas, uso otras topologías. Y lo que hay acá son esos nombres. Pero generalmente lo que yo tengo es una etapa de conversión a C, DC, y después de DC me voy a AC. ¿Por qué hago eso? Es porque este AC tiene 50 Hz y este AC de acá tiene que tener una frecuencia que sea variable. Entonces me veo obligado a cambiar de alterna a continua. Esa es la razón de por qué los variadores de frecuencia tienen estas etapas de conversión y son básicamente convertidores de electrónica de potencia. Ahora, ¿en qué aplicaciones se puede ocupar el convertidor BSC, que es el que estamos estudiando nosotros acá? En un montón. ¿Por qué? Porque independiente de que en este caso yo quiera frecuencia variable, que lo puedo hacer, hay otras aplicaciones en las que yo necesito conectarme a la red y regular algunas de las variables de la red. Entonces, cuando yo tengo conexión de energías renovables, habitualmente esas conexiones van a través de electrónica de potencia. ¿Y eso es por qué? Porque en la red yo tengo 50 Hz, 380, por ejemplo, pero como el recurso del cual yo saco la energía es variable, el viento, el sol, el mareomotriz, y alguna otra que se me esté pasando, esa generación va a ser a frecuencia y a tensión variable, que va a depender del viento, por ejemplo. Entonces yo tengo que convertirla. Cuando hay problemas de armónicos, los filtros activos son basados en esta topología, los compensadores estáticos de potencia reactiva, los de STATCOM, los FACS, los HVDC, HVAC, UPS, los accionamientos de máquina, eso es slash variador de frecuencia, los cargadores de autos eléctricos que tienen que pasar de alterna continua, y un sinfín de aplicaciones. Y en casi todas esas aplicaciones lo que hay es algo como lo que se muestra en esta figura. Y si ustedes buscan este paper, Overview of Control and Grid Synchronization, van a ver un poco un overview. Un overview es como una revisión general, sin ir mucho a ecuaciones y cosas así, sino que más bien hablar de la tecnología y cómo funciona. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Si tienen un sistema de generación no convencional, lo más probable es que eso pase por una etapa de conversión para poder conectarse a la red o conectarse a una carga. Pero finalmente yo, en este punto de acá, aquí yo necesito 50 Hz. Y aquí yo no tengo 50 Hz en la entrada. Aquí yo voy a tener algo que sea variable. Esa conversión la hacen equipos de electrónica de potencia. Y esos equipos de electrónica de potencia habitualmente son convertidores fuente de tensión, que es lo que hay adentro de un variador de frecuencia. Entonces, si ustedes como que se fijan acá, en un panel solar hay un equipo que va de DC a C y se conecta a la red. Ese equipo es el BSC. En una turbina eólica hay básicamente dos BSC. ¿Por qué? Hay uno que va de DC a C para conectarse a la red y hay otro que va de AC a DC para rectificar.
Entonces, esta estructura de convertidor es muy, muy usada y es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, antes de pasar a esta estructura, no sé si tienen alguna duda o consulta. Ya, parece que no. Entonces, si uno le hace un zoom a esta cajita que estaba destacando en celeste, lo que va a ver adentro es esto, un arreglo de 6 IGBTs habitualmente, un filtro y un condensador. Entonces, la definición de variables está escrita acá con detalle, pero básicamente tengo las tensiones de la red A, B y C. Tengo las tensiones del convertidor, que son producidas por el convertidor, que serían A1, B1 y C1, y de ahí el nombre, convertidor fuente de tensión, porque finalmente esta cosa es una fuente de tensión. Yo podría simplificar este análisis y decir, bueno, aquí tengo una fuente controlada, la voy a poner así mejor. BA1, acá está el filtro, y acá está BA, que es la red. Y eso trifásicamente. Pero básicamente todo esto de acá actúa como una fuente de tensión alterna controlada. Entonces, si yo escribo las ecuaciones de Kirchhoff de esto, son súper sencillas, no tienen mucha complicación. ¿Hasta acá alguna consulta? No por mi parte, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo importante que tienen que tener súper claro es que lo que yo voy a tratar de hacer es, este sistema que está en ABC, lo quiero controlar vectorialmente. Vectorialmente significa que me tengo que ir a DQ. Que me tenga que ir a DQ significa que primero tengo que pasar por alfa beta. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de escribir esto en alfa beta. Y acá dejé el espacio para hacerlo como a mano. Así que vamos a ver si me acompaña el pulso. La ecuación es tensión de la red igual a R por I, la derivada más la tensión del convertidor. Si yo quisiera escribir rápidamente esto en forma vectorial, lo puedo hacer sencillo. B alfa beta igual a R y alfa beta vector L alfa beta vector más B alfa beta vector 1, donde B alfa beta vector 1 es la tensión del convertidor. Entonces, una de las gracias de que yo haga esto vectorialmente es que no tengo que estar escribiendo las matrices, porque las matrices son las que quedan grandes. Una vez que tengo la ecuación compacta anotada en alfa beta, lo que yo puedo hacer es irme a DQ. E irse a DQ es multiplicar por E elevado a menos J teta, donde teta se calcula como la tangente a la menos 1 de B beta partido por B alfa. Y lo que tengo que hacer es solamente multiplicar. Entonces me va a quedar B alfa beta por E elevado a J teta negativo igual a R por I alfa beta por E elevado a J teta negativo más L por la derivada de la corriente
Y aquí no hice nada más que multiplicar a los dos lados. Pero cuando yo hago eso, me doy cuenta de que hay algunos términos que tienen el vector en alfabeta por ese de ahí y ese de ahí, quedan inmediatamente en DQ, porque la definición de un vector en DQ es el vector en alfabeta por e elevado a menos j teta. Entonces me va a quedar b de q igual a r por i en dq, más me voy a saltar el término del medio, b alfabeta 1 por e elevado a menos j teta. Perdón, lo voy a escribir en dq. Y el i también es vector. Ahora, ¿por qué me salté el componente en medio de la ecuación? ¿Se le ocurre a Matías? Profe, lo que pasa es que me llamaron por teléfono recién, que medio perdió. Lo lamento, así que no puedo responder la pregunta. Pero igual después voy a ver la clase y me voy a poner el día. Perdón. Ya. Isidora, ¿se le ocurre por qué? Eh, 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 no, no a simple vista, profe, o sea, le siguió todo el procedimiento que ha hecho hasta el momento. A lo mejor, claro, usted, por ejemplo, en el primer término llegó y reescribió R, porque R es constante, pero a lo mejor la derivada es algo que hay que reescribirse de otra forma. Tiene toda la razón, Pero, eso es. claro. Por ahí Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? No, no sé, profe. cuando uno se va de Q siempre pasa eso. La definición de un vector en DQ, y esto como que anótenlo como definición, es que un vector cualquiera en DQ es igual al vector, al mismo vector en alfabeta por e elevado a menos jt. Esa es una definición. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí yo tengo d a dt del vector, pero yo tengo la derivada del vector por e elevado a j teta, negativo. Entonces, no es el vector en dq porque es la derivada del vector, no el vector. No sé si se entiende la distinción. Sí, Entonces, sí. no me puedo ir a dq al tiro porque tengo el vector derivado. Entonces, lo que se hace habitualmente cuando pasa eso es que yo uso la regla de la cadena. Digo, la derivada de todo esto. Y eso se hace como una especie de truco matemático, por decirlo de alguna manera. Pero finalmente, si yo ocupo regla de la cadena, en esto tengo la derivada del primero, perdón, voy a tratar de escribir mejor, de a dt, la corriente en alfabeta, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, y en alfabeta, vector, por la derivada del segundo. Y la derivada de la exponencial sería la derivada del argumento, ya sería por menos j omega por la exponencial. Entonces, cuando yo hago ese paso atrás, me doy cuenta de que este término de acá sí está en dq, y este término de acá, si yo lo acomodo, también está en dq.
Y lo que yo andaba buscando, que es la derivada de la corriente por el ángulo, me queda en el lado derecho. Entonces yo podría despejar y decir que lo que andaba buscando, que es d a dt de la corriente en alfa beta por e elevado a menos j teta, es igual a la derivada de la corriente en dq, que es el término de acá. Aquí tengo un menos, más j omega por la corriente en dq. Entonces, el término que me faltaba no era tan transparente de encontrar, pues había que darse toda esta vuelta. Y por lo tanto, la ecuación del convertidor conectado a la red en dq queda L por d dt de la corriente en dq más j L omega por la corriente en dq. ¿Se entiende el procedimiento? Pero finalmente la ecuación en dq, y por eso que a veces es un poco complicado entender esto, porque no es tan fácil hacer estos procedimientos y hay que tener claro los conceptos. La dinámica de este equipo en ABC eran estas tres ecuaciones. Yo las puedo juntar y escribir como una ecuación vectorial siempre y cuando aplique la transformada alfa beta. Y después, si yo quiero irme a dq y aplico la transformada de Park sobre esa ecuación, voy a obtener esta dinámica. Y esa dinámica ya tiene un nuevo componente que es JL por la omega por I de Q. Ahora, consulto. ¿Entendieron por qué pasé cuando derivé acá arriba, pasé de teta a omega o no? No, yo, profe, por lo menos no entendí cómo es eso. Porque teta es el ángulo. Entonces, si yo derivo teta, de teta a dt, yo tengo la frecuencia. Omega es la frecuencia. Claro, cierto. Ahí sí se entiende. Y las ecuaciones en dq son las que a mí me permitirían controlar esto usando controladores lineales. ¿Por qué? Porque son continuos. Entonces yo ahora ya tengo un sistema lineal. Ahora, para efectuar cualquier control vectorial, ya sea del convertidor, de una máquina o de otro elemento, siempre tengo que encontrar el ángulo. Y los ángulos se encuentran, como lo noté acá, usando la tangente o usando algunas técnicas que se conocen habitualmente como PLLs, que significa Phase Locked Loop. La función arcotangente es más fácil de implementar para ustedes, así que podríamos concentrarnos solo en eso. José, cuénteme, ¿tiene una duda? Sí, profe, ¿se puede devolver un poco? Me quedó dando vuelta el signo menos. ¿Dónde lo dejó? Ah, que, ojo que aquí este quedó con un signo menos, Sí. pero yo lo que andaba buscando era esto de acá. Entonces pasé el segundo término sumando. Ah, ya. Por Ya, eso me entendí. queda más. Ya, gracias. Y yo tengo todas estas ecuaciones escritas como en ecuaciones de PowerPoint, pero prefiero hacerlo paso a paso porque si yo les digo ya la dinámica es esto, me da la sensación que van a quedar perdidos. En efecto. Sí, queda más claro cómo lo está haciendo, profesor. Ya, entonces, disculpando mi letra, pero bueno, presencialmente mi letra es igual de mala, así que no se perdieron nada con las clases online. En la pizarra me queda igual o peor. Yo tengo aquí la ecuación vectorial. Si yo separo esa ecuación vectorial por componentes, tengo que acordarme que en un vector en dq, yo tengo
la componente real que es D, más la componente imaginaria que es Q. Perdón, esta es una Q, y aquí hay una J. Si yo separo componentes reales e imaginarias, voy a tener esto. Y aquí sale una cosa interesante, que son que estos términos de acá se conocen como compensaciones o términos cruzados. Y esos términos quedan cruzados, o sea, queda una componente de Q en D y viceversa, y es por este J que aparece acá. Ese J que aparece ahí, yo lo puedo descomponer como, a ver, sería J, L, omega, I sub D, y J con J queda menos 1, menos L, omega, I sub Q. Entonces, por eso, la parte, hay un menos I sub Q acá, y hay un más I sub D ahí. Cuando yo ya tengo las ecuaciones abiertas, por decirlo de alguna manera, es cuando yo ya las puedo controlar. Y uno hace un par de distinciones. La primera distinción es que cuando yo calculo el ángulo, si usé la tangente a la menos 1 de la tensión en beta por la tensión en alfa, toda la componente queda en D. Y por lo tanto, la ecuación aquí tiene un 0. Queda más fácil. Entonces, hay otra cosa que uno asume que es constante, que es la tensión de la red. La tensión de la red no va a estar variando porque estoy conectado a una barra firme usualmente. Entonces, eso permite que yo creo que es lo más importante de lo que vamos a ver y lo vamos a dejar hasta aquí hoy día, permite lo siguiente, que es que las corrientes directas y en cuadratura permiten controlar potencia activa y reactiva desacopladamente, y eso se explica acá. Si yo quiero calcular la potencia, voy a tener que multiplicar el vector de tensión por el vector de corriente conjugado. Si separo parte real e imaginaria, tengo P y tengo Q. Entonces, en la tarea yo les decía, bueno, calculen P y Q en ABC, en alfabeta y en DQ. Y una de las cosas útiles de calcularlo en DQ es que yo me acuerdo que la componente en cuadratura es 0, entonces ese término se me va y ese término se me va. Por lo tanto, me queda que la potencia directa depende solo de la corriente directa y la potencia reactiva depende solo de la componente en cuadratura. Y eso es súper importante porque yo así puedo controlar P y Q desacopladamente, y esa es la base de cómo funcionan los STATCOM y los compensadores de potencia reactivos que tienen control. ¿Alguna duda, consulta o comentario hasta esta parte? Bueno, parece que no hay consultas, entonces hasta acá tenía preparado el día de hoy. El martes vamos a ver cómo esto se controla. No es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Pero básicamente, si yo miro estas ecuaciones y me olvido de estos términos, en realidad es así. Me olvido de estos de acá y de estos de acá. Y me queda una planta que es I sub D partido por D sub 1D igual a 1 partido por R más LS, que es una planta de primer orden. A esa planta le pongo un PI y controlo como quiero la corriente directa. Lo mismo con la corriente en cuadratura y controlo como quiero la potencia reactiva. Profesor, Entonces, dígame, Isidora. sí, disculpe que la haya interrumpido. ¿Puede volver a
o ahí mismo, que ¿A dónde? cuando la diapositiva que recién estaba trabajando, con Es donde la última, tachó ¿no? ciertos términos. Esa. Eh, no, la anterior, que usted dijo que de esa forma se elaboraba la planta si uno... Esa misma. Ujú. Discúlpeme, me perdí. Entonces, eh, el término a la derecha que usted tachó era lo que usted había dicho, un compensador, ¿sí? Exacto. Pero no me queda claro por qué usted lo descarta. Ah, lo vamos a ver con detalle en la próxima clase, pero cuando uno mira una estructura de control, habitualmente uno tiene la planta, tiene la variable que sale del controlador, la planta, y lo que entra a la planta sumando o restando al compensador es una perturbación. Y esto creo que lo dije en clases anteriores, pero si uno hace la retroalimentación de ese lazo, las perturbaciones no mueven la posición de los polos del lazo cerrado. Por lo Sí, tanto, efectivamente lo había dicho. exacto. Por lo tanto, en términos de control, mi sistema va a ser estable y va a llegar a cero errores en estado estacionario si yo las considero o no las considero. Entonces, cuando uno va a diseñar su planta, lo que uno está buscando es tener una cosa súper sencilla y concreta. Controlador, planta, retroalimentación, más o menos. Cuando uno usa ROT-Locus en MATLAB, lo que está haciendo es eso. Yo le digo a MATLAB cuánto es el controlador y MATLAB me dice cuánto es la planta. Y para efectos de eso, yo podría obviar lo que taché son perturbaciones. Puedo obviar esas perturbaciones. Ya, profe, no había relacionado con lo que había mencionado la clase anterior. Claro. Gracias, ahora me queda Ahora, claro. ¿cómo las obvio? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es haciendo exactamente lo que acabo de decir. Si algo molesta para escribir la planta, yo podría pensar que es una perturbación, entonces la puedo obviar. La manera correcta es tomando esa prealimentación e inyectándola acá, en la suma. Al final queda una suma, dos sumas y una resta. Y eso se llama, que no sé si lo estudian, se llama prealimentación o feed-forward. Y eso es control, ¿no? No, no sé qué tanto se manejan en control, pero no es nada complicado. Y lo que voy a hacer la próxima clase es que voy a calcular cómo calcular, o sea, voy a encontrar matemáticamente cómo producir esas compensaciones. Y eso, en realidad, eso es desde el punto de vista de control. Ya, profe. Ahora, ese procedimiento no es tan sencillo y no es tan trivial, y por eso lo hago en una clase completa. Pero lo que yo quería que al menos visualizaran es que nos dimos hartas vueltas matemáticamente, pero ya tenemos una planta. Y es una planta súper sencilla. Es como la planta de la máquina de corriente continua. Y finalmente, ese es el espíritu que hay detrás del control vectorial. Tengo algo alterno, de alguna manera que puede que no sea tan transparente cuando ustedes lo estudian por primera vez. Esa planta alterna la convierto en una planta sencilla, continua, y la puedo controlar como si estuviéramos hablando de una máquina DC. Con la utilidad de que, como el circuito es AC, yo en este caso puedo controlar potencia activa y reactiva desacopladamente. Y eso es súper, súper útil e importante. Y es la base de un montón de tecnologías de sistemas de generación que entran hoy en día. Porque esos sistemas, como están controlados bajo esta manera de representar el circuito eléctrico, tienen la capacidad de consumir o de inyectar reactivos. Y eso en términos de estabilidad de la red y de servicios complementarios es sumamente importante. Así que no sé si tienen alguna última consulta o comentario. Si no, dejamos la clase del día de hoy hasta acá y nos juntamos el día martes. Les sugiero que le den una mirada a lo virtual porque ya dejé la tarea. No, profe, por mi parte no hay consultas.